Hola, buenos días. Vamos a dar inicio Buenos días. a la clase de hoy. La última vez trató sobre el concepto de velocidad instantánea y previamente velocidad media. No es lo mismo una y la otra. En velocidad media tú requieres dos instantes de la trayectoria, es decir, un punto inicial y un punto final. Entre esos dos eventos tú determinas el desplazamiento entre ellos. El desplazamiento, recuerda que es un cambio en la posición. Y también calculas el intervalo de tiempo que hay entre esos dos instantes. El cociente de estas cantidades te da la velocidad media. Y no siempre es igual a la velocidad real. Nunca lo hace. Este término velocidad media no es conveniente para describir trayectorias reales. En lugar, se ocupa de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es una cantidad puntual. Puntual me refiero a que solamente requieres un instante, un punto de la trayectoria de la partícula para tú calcular la velocidad real de esta. Y como vimos, se obtiene a través de la derivada de la función posición o del vector de posición r. Bueno, eso fue lo que hemos visto. Todavía no hemos aplicado este par de ecuaciones, pero no es tan difícil. Les comparto la pizarra para ver un par de ejercicios sobre ello y pasar al concepto de aceleración. Bien, entonces lo que les acabo de decir es lo siguiente. Tenemos aquí velocidad media. La velocidad media es v barra y este es igual a el desplazamiento delta r partido por el intervalo de tiempo. Usualmente son vectores, entonces escribía de esta forma. Y también encontramos la velocidad instantánea. Esta cantidad es la que tú debes calcular. Y esta velocidad v, simplemente, sin barras, es la derivada de la posición con respecto del tiempo. En el caso de 2 o 3 dimensiones, es un vector. ¿Bien? Es lo que hemos visto hasta el momento. La de arriba te da una idea, más no es lo correcto, de cuán rápido fuiste durante la trayectoria de un punto A un punto B. Mientras que la de abajo te va a dar la velocidad en cada punto de la trayectoria, es mucho más completa. Si este es tu punto inicial y este de aquí es tu punto final, puedes ir de camino más corto, sería ese ahí, o puedes a lo mejor hacer rodeos, ¿sale? Hasta llegar hasta tu destino. Bueno, lo que hace la velocidad media es calcula el desplazamiento. El desplazamiento es la distancia directa que hay del punto inicial al final. Y también toma en cuenta el tiempo que tú tomas en hacer todo este recorrido, ¿vale? Todo ese recorrido. El cociente de esas cantidades es la velocidad media. ¿Qué pasa con la velocidad instantánea? La velocidad instantánea en cualquier punto de la trayectoria, cual sea, el que tú quieras, en ese instante o bien en ese momento tú te determina la velocidad real. Aquí tu velocidad va a ser muy diferente a la que tenías por acá, o que tenías por aquí, o que tienes en el punto final. Bueno, en cada punto de ellos va a haber un instante de tiempo t y vas a tener un vector de posición r. ¿Bien? Entonces, a través de la función derivada, obtienes la velocidad. Es algo muy fácil. Vamos a resolver un ejercicio sencillo.
en donde vamos a comparar estas dos cantidades. Es este de aquí. Bien, este viene en el Szymanski, capítulo 2. Dice, un guepardo acecha 20 metros al este de un observador, como muestra esa figura. En el tiempo cero, el guepardo comienza a correr al este hacia un antílope que se encuentra a 50 metros al este del observador. Vale, vamos entendiendo la situación. Primero los dibujitos que están arriba. Bien, el observador es este de aquí. Este es el observador. Inicialmente el gatote del guepardo está aquí. Y también inicialmente el antílope está acá. Con respecto al observador, el guepardo se encuentra a una distancia de 20 metros. Y con respecto al observador, el antílope se encuentra a una distancia de 50 metros, como te muestra aquí. Bien, hasta el momento es lo que nos ha descrito el ejercicio. La posición relativa de estos seres, ¿de acuerdo? Bueno, durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada X del guepardo varía con el tiempo según esta ecuación. Aquí, cuidado. Bueno, aquí te está dando una fórmula de la posición del guepardo, pero esa fórmula no vale para para cualquier instante. Aquí dice que solamente es válida durante los 2 primeros segundos, no más. Es decir, que en el segundo 2.1 la fórmula deja de ser válida. Solamente la podemos aplicar entre 0, 1 y 2 segundos, no más. Primer inciso. Obtener el desplazamiento del guepardo entre esos 2 instantes. Bien, como sabemos, para obtener la velocidad, perdón, el desplazamiento es un vector, es un cambio en la posición. Tú necesitas 2 eventos del movimiento. En este caso, se pide calcular el desplazamiento del guepardo entre estos 2 instantes. Fíjate que es posible calcularlo. Segunda parte, calcular la velocidad media en dicho intervalo. Velocidad media, como ya se los expliqué, se obtiene como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo que ha transcurrido entre el punto inicial y el punto final. Tercera parte, calcular, ojo, la velocidad instantánea en un segundo, tomando este intervalo. Después otro, y después otro más pequeño. Finalmente te pide obtener una fórmula para la velocidad instantánea en función del tiempo, y con esa fórmula que se obtenga vamos a calcular la velocidad instantánea en estos 2 instantes. Parece complicado, no lo es. Es algo muy sencillo. Si tú tienes claros los conceptos, entonces puedes tú resolver este ejercicio fácilmente. Bien. Primera parte. Aquí ya está el diagrama. En los diagramas en física no hay que ser tan detallados. Créeme que ningún físico hace estos dibujitos bonitos, ¿no? Nosotros los físicos hacemos algo así. Un diagrama, algo muy simple que nos facilite el análisis, la comprensión de la situación. Entonces, este primer punto de aquí es el guepardo. ¿Sale? Es un gato muy grande. Inicialmente el gato está a 20 metros. El gato, cuando ve el antílope, va tras él, el cual está a 50 metros con respecto al observador. Aquí, tanto el antílope como el guepardo se mueven a lo largo de un eje, el cual vamos a llamar eje X. Todas las distancias a lo largo del eje X van a ser medidas en metros, no en kilómetros, no en millas, no en centímetros, todo en unidades SI. Y es importante colocar un origen de coordenadas en cualquier tipo de ejercicio física, ya sea en Newton, ya sea en cinemática, sea en rotaciones, cual sea la situación, es importante el origen, porque a partir de ese origen nosotros vamos a medir. Como te puedes dar cuenta, el origen está aquí, donde está el observador.
El observador no se mueve en ningún momento. Los que se mueven son tanto el antílope como el guepardo. Bueno, vamos a regresar acá. Entonces, primera parte es calcular el desplazamiento. Debes tú identificar palabras clave del enunciado. El primero es este. Desplazamiento. ¿El desplazamiento entre qué instantes? Porque para el desplazamiento tú requieres dos eventos de la trayectoria. Aquí te dice 1 segundo y 2, ¿vale? 1 y 2 segundos. Entonces sería entre 1 segundo y 2. Pregunta. ¿Cómo voy a calcular el desplazamiento del guepardo? ¿De qué me puedo auxiliar? No puedo usar el diagrama no está a escala para nada. Debo hacerlo de otra forma. ¿Cómo se consigue la posición del guepardo en el instante 1 segundo y en 2 segundos? ¿Se puede ocupar la fórmula de velocidad sobre tiempo y distancia? Esa fórmula de distancia sobre tiempo ya no es válida, esa no es correcta. Lo correcto son estas dos hasta el momento, velocidad media, como este cociente, desplazamiento entre tiempo, y velocidad instantánea. Pero si yo quiero el desplazamiento, vamos a hacer un diagrama más sencillo todavía. Observen. Esta es la línea a lo largo de la cual se están moviendo el antílope y el guepardo. Aquí está mi observador, este es mi origen. El guepardo inicialmente está aquí. Este corresponde al instante 0. Bien. El antílope está por acá. Bueno, aquí me faltan unos detalles. Está en el instante 0, en una posición de 20 metros. Aquí también está en el instante 0 el antílope a una distancia de 50 metros. Esos 50 metros son con respecto al origen. Bien, es toda esta distancia. No es con respecto al guepardo, no. No es esta distancia para nada. Esa distancia claramente es de 30 metros, si lo ven, es la diferencia, ¿verdad?, entre 20 y 50. Pero bueno, cuando el antílope, perdón, al revés, ¿verdad?, cuando el guepardo se da cuenta de la presencia del antílope, ¿qué es lo que hace? Pues va tras él. Por lo tanto, ese punto amarillo se empieza a mover hacia la derecha. Seguramente el antílope también. Toda esta línea es mi eje X, la cual se mide en metros. Bueno, pero si pusiste atención en el ejercicio, en el enunciado, tenemos una fórmula. Esa fórmula, esta de aquí, mira. ¿Qué te da esa fórmula? ¿Para qué sirve? Para los 2 primeros segundos. Sí, pero ¿qué te va a dar como resultado? ¿Tiempo? Da un tiempo, da una velocidad, da una La fuerza. velocidad, profe, No están poniendo El desplazamiento, ¿no? ¿Seguros? sería la velocidad de desplazamiento en estos 2 primeros segundos, ¿no? Como su aceleración. No confundan cosas, todavía ni sabemos qué es la aceleración. No hemos introducido ese concepto. A ver, adivinen mejor. Da el tiempo. Da el tiempo. A ver, otro. La Piensen velocidad con la que se desplaza. otro. ¿Sí saben leer? Supongo que sí, ¿verdad? ¿Qué dice? Durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada X del guepardo varía con el tiempo según esta fórmula. ¿Qué entiendes? La posición. El desplazamiento. No es lo mismo posición que desplazamiento. Posición es una cantidad escalar. Desplazamiento es una cantidad vectorial. Tengan mucho cuidado. Bien, te da la posición o la coordenada X del guepardo cuando tú das un instante. Ese instante te varía desde, bueno, aquí dice que es válida durante los 2 primeros segundos, no más. Hay que leer bien, por eso es que
Muchas veces se les complica el curso de física porque no leen bien, no tienen no detectan estas palabras clave, ¿sale? Entonces voy a procurar subrayar las palabras clave para que ustedes lo asocien. Pero si no lo comprenden, léanlo una y otra vez hasta que les quede claro qué arroja esa fórmula, para qué me la están dando. Esta fórmula me da la posición del guepardo cuando yo doy un instante de tiempo, pero no cualquiera. Ese instante varía entre 0 y 2 segundos, ni más ni menos. Bien, de mi desplazamiento, mi fórmula de desplazamiento es esta de aquí. Delta, le voy a llamar X porque se está moviendo a lo largo del eje X. Como estoy en movimiento en una dimensión, no tiene caso que yo le ponga aquí carácter vectorial. Yo sé que se mueve hacia la derecha, o a lo mejor se puede mover hacia la izquierda. Eso me lo va a decir el signo que me arroja el desplazamiento. Esto de aquí sí es el desplazamiento, ¿vale? El desplazamiento, recuerda, cambio en la posición. Y el cambio en la posición es la coordenada final X menos su coordenada inicial, ¿sale? En ese orden. ¿Cómo calculo la coordenada final? Rojas, dime, ¿cómo calculo la coordenada final? Yo sé que es con la fórmula, pero ¿qué tiempo debo evaluar? No sé. Cualquiera, En 1.0 segundos. porque ese es el instante final, Rojas. No, perdón. ¿O sí o no? No sé, Doc. No sabemos. Bueno, aquí, cuidado, hay que leer otra vez. Obtener el desplazamiento del guepardo entre 1 segundo y 2. ¿Cuál es el instante final? 2 segundos. 2 segundos. Entonces, como el instante final o la posición final es en 2 segundos, significa que la X final se obtiene evaluando ese instante 2 segundos en mi fórmula de la posición, que es esta de acá. Así de fácil. ¿Vale? Ustedes se complican solos. Entonces, esta X final viene dada como, según la fórmula es 20 metros. Voy a omitir las unidades. Recuerda que todo está en SI. ¿Más cuánto? Más 5, omito unidades, por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí sería 5 por el tiempo en segundos, que son 2, pero esto elevado al cuadrado de acuerdo a la fórmula. Cuentitas, 2 al cuadrado es 4 por 5, 20, más otros 20, te da 40. ¿40 qué? 40 manzanas, 40 kilómetros, 40 horas, 40 newtons. ¿Qué estás midiendo? Metros. Distancia o posición, y esta se mide en metros, ¿sale? La unidad de la distancia es en SI metros. Similarmente calculo la posición inicial. La posición inicial es en el instante inicial, que fue de 1 segundo. 20 más 5 por 1 segundo está al cuadrado. ¿Qué te da eso? 25 metros. Metros. Por lo tanto, el desplazamiento sería la diferencia, ¿verdad? Posición final es de 40, posición inicial, y esto te da 15. Observa que es positivo. El positivo significa que el desplazamiento fue hacia la derecha. Listo, termino la primera parte. Muy sencillo, una resta. Pero para hacer esa resta debo yo comprender todo lo que contiene la fórmula del desplazamiento. Es algo conceptual. Revisa las clases anteriores. Segunda parte. Calcula la velocidad media en dicho intervalo. Es decir, en el mismo intervalo 1 a 2 segundos. Vamos a ello. Este es velocidad media. La velocidad media es esta fórmula. En este caso es desplazamiento delta X partido por el intervalo de tiempo, delta T. En el intervalo 1 a 2 segundos. En ese intervalo, el desplazamiento delta X ya lo calculé aquí arriba. 15 metros.
¿Cuál es el intervalo de tiempo? De 1 segundo a 2 segundos. Correcto. ¿Y cuánto tiempo hay entre 1 segundo y 2 segundos? 1 segundo. Un segundo. Bien, aquí sería entonces, bueno, si tú desglosas esta fórmula, es esto de aquí. Recuerda que cuando tú veas deltas en alguna cantidad física, esos deltas son cambios. Y el cambio es cantidad final menos cantidad inicial. Todo esto ya lo tenemos. Esta resta ya la tenemos, ¿verdad? Esa resta arriba nos resultó ser de 15 metros. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido? Pues 2.0 segundos menos 1.0 segundos. ¿Y esto qué te da? 1 segundo. La división es de positiva 15. ¿15 qué? Metro sobre segundo. Esta es la velocidad media. No es la velocidad real del guepardo en 1 segundo o 2 segundos. Es la velocidad promedio en ese intervalo de tiempo, de 1 a 2. Si regresamos aquí, a este diagrama, vamos a suponer que este punto corresponde al instante de 2 segundos, ¿vale? 2 segundos. ¿Cuál es la posición en 2 segundos? La calculamos, era de 40 metros. Bien. Y por aquí está el de 1 segundo. Este puntito de aquí, a este le corresponde una posición de 25 metros. ¿Qué fue lo que se calculó? Se calculó el desplazamiento entre 1 segundo y 2. Se calculó este vector. Ese es el delta X que nosotros obtuvimos. Bien. Y en ese intervalo 1 a 2 segundos se obtuvo la velocidad media, la cual resultó ser, aquí ponemos 15 metros, con una velocidad promedio de 15 metros sobre segundo. Hasta ahí es lo que hemos hecho. Tercera parte. Calcula la velocidad instantánea en estos instantes, en 1 segundo. En 1 segundo tomando incrementos de tiempo. 1 décima de segundo, 1 centésima y luego 1 milésima. El inciso C y D lo vamos a resolver en uno solo. Solamente se trata de obtener una fórmula para la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, de acuerdo a lo que hemos visto, aquí te dice que es la derivada de la posición con respecto del tiempo. La fórmula de abajo. Bien, entonces vamos a calcular ambos incisos, C y D, simultáneamente. Se pide calcular la velocidad instantánea. Esta velocidad, en este caso, sería la derivada de la posición, que es x con respecto del tiempo. Espero que sepan derivar. La posición x es la fórmula que te están proporcionando. Esa fórmula vale entre 0 y 2 segundos. Y es la misma que yo debo derivar. Bien, entonces aquí quedaría igual. Voy a derivar, introduzco mi fórmula omitiendo unidades. 20 más 5 por el tiempo al cuadrado. Prima. Cuando tú derivas, esta derivada ingresa aquí e ingresa acá. ¿Cuánto es la derivada de 20? 0. 0, es una constante aislada. Más derivada de 5t cuadrado. 10. ¿Te falta algo? ¿Mande? ¿Falta algo? 10t. 10t, correcto. 0 más 10t, se muere el 0 y finalmente te queda 10t. Esta es tu fórmula de la velocidad instantánea. No necesitas un instante inicial ni uno final, solamente un tiempo, el que sea. Vamos a calcularlo en diferentes instantes, pero recuerda que la formulita que nosotros derivamos, esta vale para tiempos entre 0 y 2 segundos. ¿Qué significa? Que la fórmula que acabamos de obtener para la velocidad instantánea también debe ser válida para ese intervalo de tiempo. No puede ser para tiempos más grandes. Entonces, vamos a hacer una tabla así fácilmente. El tiempo lo voy a medir en segundos y la velocidad instantánea
¿Cuáles son sus unidades en SI? Unidades de la velocidad. ¿Metros? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Tengan cuidado. Entonces, introduzco aquí. Solamente se pide evaluar en 2 segundos, ¿verdad? Y en 1 segundo, pero yo puedo ir más allá. Luego podemos hacer en 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos o medio segundo, 1.5. Pero ya no puedo poner 3 segundos, 4, 5, porque otra vez vale para 0 y 2. Aquí ya no tiene caso que yo ponga las unidades, porque ya están en el encabezado. Bien, entonces no cometan esas redundancias. La fórmula de la velocidad es 10 veces el tiempo. Aquí sería 10 veces 0, ¿verdad? Y 10 por 0, pues es 0. ¿0 qué? Metros sobre segundo. Ya no tiene caso que las ponga a un lado. Aquí sería 10 veces 1. Y 10 por 1 casi siempre es 10. Aquí sería 10 veces 2. Y 10 por 2 te da 20. 0, 10, 20, todo en unidades de metros sobre segundo, o metros por segundo, así se le llama. Bien, entonces se pide calcular la velocidad instantánea en 1 segundo y en 2 segundos. La respuesta a ese inciso es esta de aquí, ¿verdad? La primera de ellas es esto, y la segunda es esto. ¿En qué unidades? Metros sobre segundo. La velocidad real del guepardo en 1 segundo era de 10 y en 2 segundos exactamente 20. ¿Qué pasa si tú promedias estos dos números? Saben promediar, supongo. ¿Cómo le hacemos para Va a salir promediar? 15. Sumamos, ¿verdad? Esto entre 2. ¿Y qué te da? 15. Y este 15 resulta que es tu velocidad promedio. Y fíjate que es consistente con la velocidad promedio que obtuvimos allá arriba. Es como magia. Bien, todo hasta el momento cuadra. Terminamos. Fue algo muy sencillo. ¿Alguna duda? ¿Ese podemos decir que es el método fácil, el más rápido? Es que no hay como que, hasta el momento no tenemos un segundo método, un tercero para decir este método es más fácil que el otro. No, no hay de momento más métodos. Es como lo razones. Si tú tienes claro los conceptos, se te va a facilitar, pero si no tienes claro los conceptos, vas a estar adivinando, como hace un momento. Ten mucho cuidado. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ya les di miedo. Y vamos a empezar, ¿vale? Bueno, esto se va a poner divertido. Podemos tener signos de la velocidad, recuérdalo. Una velocidad positiva significa que la partícula se mueve hacia la derecha, no necesariamente está a la derecha. Puede estar a la izquierda y moviéndose o dirigiéndose hacia la derecha. Por lo tanto, su velocidad es positiva. Cuando la partícula se dirige hacia la izquierda, hay dos posibilidades. La posición de la partícula está a la derecha, pero se dirige hacia la izquierda, o está a la izquierda y se dirige hacia la izquierda. Cual sea el caso, la velocidad es negativa, porque se está moviendo ya sea en una dirección o en otra. La posición no tiene nada que ver con el signo de la velocidad. Bien, no confundan cosas. En el caso del guepardo, fíjate que está a la derecha hacia la derecha. Por lo tanto, sus velocidades, como lo hemos notado aquí, son positivas, excepto en 0 segundos, ¿verdad? Porque es cuando inicia el movimiento. Significa que parte del reposo. Bueno, hasta ahí. Este ejercicio es algo muy sencillo. Vamos a una
a definir la aceleración. ¿Saben qué es la aceleración o cómo la entienden? Estamos familiarizados con ese concepto, ¿bien? Pero, ¿qué es? Para ustedes, ¿qué representa la aceleración? Es el incremento de velocidad. Incremento. ¿Puede ser decremento o siempre debe ser incremento? Puede ser También decremento. puede ser decremento. A ver, hablan todos a la vez. Alvarado, dime, ¿qué es la aceleración para ti? Muerta. Galicia, ¿qué es la aceleración? Se puede decir la potencia que toma un objeto al acelerar, o no simplemente sube, sino que baja también. Ok. Entonces, ¿una aceleración es lo que sube o lo que baja? Nada más. No simplemente sube, como puede subir, así como puede bajar. Luis Cruz, dime qué es la aceleración. La variación de la velocidad, Doc. Correcto. Bien. Una aceleración es un cambio en la velocidad. Bien, ese cambio puede ser, bueno, cuando nosotros caminamos. Cuando tú comienzas a caminar, inicialmente estás en reposo, tienes velocidad cero porque no te mueves. Das un paso, 2 pasos, 3 pasos, o cuando comienzas a trotar o a correr, ¿qué sucede con tu velocidad? Tu velocidad va incrementando. Incrementa no linealmente ni cuadráticamente, incrementa tu ritmo, ¿bien? Pero fíjate que comparado con el instante inicial, cuando tú comenzaste a moverte, ya hay un cambio en la velocidad, pasó de ser 0 metros sobre segundo a la velocidad que llevas en ese instante. Puede ser 2 metros sobre segundo, 1 metro sobre segundo, depende de cuán rápido tú trotes, camines, corras, ¿bien? Ahí tú aceleraste. Cuando ya estás muy cansado, ¿qué haces? Bajas el ritmo, por lo tanto tu velocidad va disminuyendo. Mientras disminuye, estás desacelerando, estás frenando. Entonces la aceleración es un cambio en la velocidad. Ese cambio puede ser positivo, significa que estás incrementando, estás acelerando, o puede ser negativo, que en este caso sería una desaceleración, un frenado. Bueno, al igual que en la velocidad media y la velocidad instantánea, tenemos algo llamado aceleración promedio y aceleración instantánea. Se define muy similar a como lo hicimos en las velocidades. La aceleración media. Cuando hablamos de velocidades o aceleraciones promedio, se requieren 2 eventos durante la trayectoria, un punto inicial y un punto final. En esos eventos hay posiciones, hay tiempos, hay velocidades y hay aceleraciones. La aceleración promedio o la aceleración media se define de la siguiente forma. A barra otra vez, y va a ser igual al cambio en la velocidad. Y esto dividido entre el tiempo transcurrido. Cambio en la velocidad, ¿sale? Esto es en palabras. En símbolos, ¿cómo sería? La aceleración promedio va a ser igual a delta V partido por delta T. Pregunta, esta delta V, hemos visto 2 velocidades, media e instantánea. ¿Cuál es esta de aquí? ¿Cuál de las 2? O puede ser cual sea. La delta V es la media. Piensen al revés. Es la velocidad instantánea. Cuando nosotros en física decimos velocidad, así a secas, sin apellido, velocidad, nos referimos a la velocidad real
Y la velocidad real sabemos que es la media o la instantánea. Instantánea, ¿no? La instantánea, sí. Bien. Entonces, cuando yo en tus tareas te ponga velocidad, me refiero a esta, ¿bien? A la instantánea. No te voy a poner todo el nombre, es muy largo, entonces no es práctico, ¿sale? Solamente velocidad y nos referimos a la instantánea. Si tú desarrollas esta fórmula, te va a dar velocidad final menos velocidad inicial y todo partido por tiempo final menos tiempo inicial. Así definimos la aceleración promedio. Es algo muy fácil. En palabras ya sabemos qué es un cambio en la velocidad. Matemáticamente es con esto. Y de forma similar tenemos algo llamado aceleración instantánea. La aceleración real de la partícula. Bien, recuerda que para los términos medios como velocidad y aceleración se requieren dos eventos. En las cantidades instantáneas, no, solamente uno, que es la cantidad real de esa partícula. Bueno, la aceleración instantánea se define como derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Así. Y esta velocidad que te aparece aquí es la instantánea, es la real. Bien, así de fácil. La velocidad y la aceleración son cantidades vectoriales, por lo tanto, esta fórmula aplica cuando tú trabajas en una dimensión. Si son dos o más dimensiones, hay que ponerle vectores a esto. Similarmente acá. Bien, así. Bueno, aquí están las definiciones de aceleración media e instantánea. Es algo muy fácil. Y físicamente lo que ocurre es que tú aumentas o disminuyes la velocidad. Mientras lo haces, vas tú acelerando o frenando. Déjenme generar una segunda vídeo, ya que quedan unos cuantos segundos para que este termine. Le dan clic al mismo enlace. No se vayan.